A grabar. Bienvenidos a todos. Bienvenido Albert también por acá. Mari, Ivy, a todos los que van encendiendo su cámara. Gracias. Déjenme, les comparto. Sí, faltó TikTok. Aunque luego se conectan poquitos, pero ayuda a que la gente también escuchemos cosas diferentes, ¿no? ¿No crees? Ya está. Ahora sí, vamos a iniciar. Es la paradoja del cambio, colega. Casi todas las empresas y sus empleados evitan enfrentarse al cambio. Esconden la cabeza como los avestruces a la espera de que el cambio simplemente desaparezca. Fingen que si se aferran a su manera habitual de trabajar, todo irá bien. Pero no es así. Lo normal ha desaparecido. Lo inusual es la nueva normalidad. Y la complacencia es el enemigo principal de la victoria. Lo más seguro, lo más inteligente es hallarse al borde del precipicio, amar los cambios, utilizarlos en tu proyecto para crecer como líder. A mí me encanta bajar por las pistas más difíciles, colega. Es cuando me siento más vivo. Me recuerda que el gran fonámbulo, interesante cómo aplican aquí esta palabra, ya está. Kark Walenda dijo una vez, la vida se vive en la cuerda floja. Lo demás no es más que una espera. Si cuando estamos más vivos es cuando nos hallamos al borde del precipicio, ¿por qué evitarlo? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la parte de la adrenalina, ¿no creen? Cuando tenemos un choque de adrenalina, a alguien le ha pasado. Tiene adrenalina y se empieza a sentir como que más despierto, más fuerte, diferente. Sí, tiene lógica. Como dijo el piloto de carreras Mario Andretti, si todo está bajo control, es que vas demasiado despacio. Y debo repetir una cosa muy importante, las cosas tienen que desmoronarse para poder reconstruirlas. El cambio profundo es una especie de purificación. Es posible que destroces los cimientos sobre los que se alza tu manera de pensar y de actuar, pero tal vez esos viejos cimientos tenían que desmoronarse y dejar sitio a unos mejores. El proceso de transición entre el derribo de las viejas estructuras y la construcción de las nuevas es una época estresante e incierta. Podría ser como la metamorfosis de la oruga en mariposa. Parece un caos, pero algo más bello se está creando. Lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro le llama mariposa, dijo el novelista Richard Bach. La crisis suele ser el comienzo de una auténtica mejora. Hay que quitarlo para que lo nuevo y lo mejor pueda llegar. No, no lo había visto así, pero es muy cierto la parte que está comentando aquí el autor de la oruga. ¿Se imaginan cómo ha de ser esa oruga? Por fuera todo se ve como un capullito, o sea, no se ve nada prácticamente. Pero por dentro todos los cambios que están pasando, ¿qué es todo lo que tiene que estar viviendo la oruga para que empiece a florecer, para que pueda dejar de arrastrarse y empiece a volar? Es algo increíble, ¿cierto? Pero yo creo que también es un proceso que puede ser doloroso porque tenemos que empezar a dejar atrás cosas que ya no nos funcionan. Y al mismo tiempo, si queremos volar, ocupando esta metáfora, tenemos que aprender que esas cosas se tienen que ir porque la oruga, por más que inició arrastrándose, al volverse mariposa, difícilmente la veremos arrastrándose. Pensé en mi abuelo. Una vez, cuando yo era pequeño, me dijo que de joven le encantaba jugar con las mariposas. Un día vio una gran oruga saliendo del capullo. Por lo visto, tenía problemas y no hacía ningún progreso, de manera que él quiso ayudar y cortó el capullo con su navaja. Pero en lugar de salir transformada en una bonita mariposa, la oruga murió al momento. Mi abuelo me explicó que más tarde aprendió que la oruga necesitaba la experiencia de la lucha por salir del capullo para convertirse en mariposa. Al impedir esa lucha, él había negado a la oruga la posibilidad de volar. Después de oír a Tai, pensé que las épocas turbulentas y los periodos de lucha en los negocios son en realidad una oportunidad para desarrollar las alas y para expresar lo mejor que llevamos dentro. Fíjense, en el momento que tenemos crisis,
¿Alguien aquí ha tenido crisis? Puede ponerme un uno en el chat o puede levantar la mano si tiene su cámara encendida. ¿Verdad, Victoria? Sí, varios hemos tenido crisis, pero es importante que entendamos que esa crisis nos está dando herramientas. Si todo lo que pidiéramos fuera dado de forma inmediata, no tendríamos crisis, seríamos tal vez unos niños berrinchudos que nada más, ay, quiero esto, no se me da y lloro y luego corren a dármelo. Y así no empezamos a formar una nueva versión de nosotros más completa. Sin embargo, si nosotros empezamos a hacer lo adecuado para transitar esas crisis, si las abrazamos y nos damos esa oportunidad de crecer, la próxima vez que pase ya no será crisis, ¿cierto? Aquí abriendo el chat. Ara, gracias por ese uno. Me encanta que la mayoría no hayan tenido épocas tan difíciles. Porque sí, es bien importante poder atravesarlas. Si nosotros las evitamos, también vamos evitando ese crecimiento. Y para llegar a donde queremos, a veces tenemos que generar ese callito. Recuerdo que cuando era monitor de esquí en la montaña, continuó Tai, tenía un grupo de esquiadores que ya eran bastante buenos. Yo les pedía que hicieran unos ejercicios para que esquiaran todavía mejor. Les enseñaba unos cuantos conceptos nuevos y varias técnicas avanzadas. Bien, ¿sabes qué pasaba después de la clase? Pues que habían mejorado, contesté. No, esquivaban peor. Ah, caray, entonces, ¿por qué lo hicieron? Venga, ya, ¿de verdad? Sí, pero solo durante un breve periodo, hasta que asimilaban todo lo que habían aprendido. Verás, Blake, parte del proceso de cambio y crecimiento consiste en olvidar lo que sabes para poder reconstruirlo de una forma mejor. Y el esquí es una metáfora muy apropiada. Mis alumnos aprendían habilidades magníficas, pero estas alteraban su manera de esquiar anterior. Para alcanzar el siguiente nivel, tenían que pensar y actuar de otra manera e inevitablemente pasaban un periodo de transición que era muy confuso. La crisis, apunté exacto, su técnica se desmoronaba. A ellos les parecía algo terrible y algunos alumnos se exasperaban, pero debían tener paciencia con el proceso de cambio y persistir en él. Por más ganas que tuvieran de rendirse y volver a su antigua manera de pensar y esquiar, y si perseveraban, era increíble ver lo mucho que mejoraban. Recordé ahorita mientras leía una película que se llama El Camino del Guerrero o El Guerrero de la Luz, dependiendo de la traducción. No sé si lo ubican. Es un chico que hacía gimnasia y de repente tiene un sueño recurrente con una persona encargada de una gasolinería en Estados Unidos. Lo encuentra y le dice que mucha mente. Y en esa transición, donde le pide, el chico era un relajo. Bebía, se acostaba con una mujer diferente cada día, se la pasaba en fiestas. Cuando va con el dependiente de la gasolinera y le enseña lo importante y el valor de poder estar transmitiendo, empieza a cambiar y al principio, por el cambio, el cuerpo no reaccionaba igual. ¿Y a qué voy con esto? A veces nosotros desechamos las crisis y en lugar de ver lo positivo que podemos aprender ahí, empezamos a negarla, empezamos a sufrirla, empezamos a decir, no puede ser, no, no me lo merezco, y empezamos a alejarnos de ello. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y el problema es que cuando haces eso, rechazas los cambios que también vienen, los cambios benéficos de esta. Yo es a lo que te invito a que hoy lo empecemos a hacer de una manera distinta. Si viene una época de crisis, no te digo recházala, ni te digo abrázala toda, no, te digo ve que estás aprendiendo de ello. Date esa oportunidad de darte cuenta de qué aprendes, porque si no nos damos esa oportunidad de aprender, estamos desperdiciándolo. Pero sobre todo es importante y tenerlo muy claro que tenemos que darnos cuenta de lo que sí vamos aprendiendo, porque a veces lo vamos menospreciando y al menospreciarlo tampoco crecemos y rechazamos y podemos cortar incluso su aprendizaje. Entonces el proceso de cambio es caótico, pero si tenemos paciencia y persistimos, daremos ese salto cuántico que ansiamos, ¿no? Sí, el cambio siempre es confuso mientras ocurre. Puede parecer que nada funciona, que no se avanza,
Pero si te consagras de verdad a aprender y a mejorar, te estarás acercando al gran salto cuántico que ansías. Para dominar el cambio, lo más importante es ser constante y tener paciencia. A medida que mis alumnos practicaban a lo que les había enseñado y dedicado tiempo a asimilar las instrucciones, siempre llegaba a ver increíbles mejoras en su técnica. Siempre acababan siendo mucho mejores que cuando llegaron. Nunca había pensado que el cambio fuera bueno para las personas y las organizaciones en general, ya sean empresas, colegios, comunidades o incluso naciones, comenté. Eso solo ocurre si decides permitir que sea bueno, advirtió Tai. Siempre es una cuestión de elección. Puedes considerarte una víctima y sentir que el cambio es algo que estás sufriendo a tu pesar, es decir, una fuerza extrema sobre la que no tienes ningún control. O puedes utilizar mi poder natural y actuar como un líder sin cargo. Le interrumpí. Eso es, colega. Puedes pasar de víctima a líder y una decisión marca la diferencia fundamental. Entonces llegarás a ese estado mental en el que aceptas los cambios y los trastornos y los aprovechas en tu favor. Los utilizarás para promover tu capacidad de liderazgo. Los explotarás para construir una empresa mejor independientemente de si tienes o no la autoridad formal que te da un cargo. Aprovecharás los cambios para que te ayuden a expresar lo mejor de ti mismo, para crecer y convertirte en una persona mejor y más feliz. Fíjense, esto es bien interesante. ¿Cómo aprovechas o desaprovechas los cambios? Acá Ruth nos comenta, no siempre gana el más inteligente, muchas veces eh, gana quien persevera cada día. Y eso es cierto, o sea, todos los días la perseverancia le gana al talento, ¿ok? Tener talento es importante, pero ser perseverante te va a ayudar y te va a llevar más lejos. Por aquí, en este tema de cambios, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un afamado técnico que se llamaba, bueno, se llama Sir Alex Ferguson. No sé si alguien por acá en la sala también es pambolero como yo, ubicará a Sir Alex. Él era director técnico del Manchester United, un equipo que fue sumamente victorioso. Lo más interesante de esa victoria, lo más interesante de cómo ganaba, es que lo fue por casi 20 años o más, no recuerdo la cantidad de años, pero eran muchísimos. Y le preguntaron qué hacía cada que terminaba. Imagínate, eres una persona que está ganando, que está dominando. Y cuando le preguntaron eso, decía, ¿qué hacías cada vez que ganabas un campeonato? Y decía, volví a empezar de cero. No me quedaba con la idea de juego anterior, no la perfeccionaba totalmente, sino que procuraba una forma distinta. Qué interesante es, porque obviamente en 15 o 20 años van cambiando los jugadores, ¿están de acuerdo? Van cambiando las personas y los recursos. Entonces, él no se aferraba, ya no está mi superestrella 15,000, que tuvo muchas estrellas. Está ahora esta persona en concreto. Ah, ok, es con lo que trabajamos. Antes jugábamos de una manera, hoy jugamos de otra. ¿Y cuántas veces a mí sí me ha llegado a pasar, y te invito a que lo reflexiones? He perdido porque no me adapto a mi nueva forma de juego, a mis nuevos recursos. ¿Estoy aprendiendo algo nuevo o solamente me estoy aferrando al pasado? Chan, chan, chan. Ahí es cuando nos hacemos conscientes de qué es lo que nos empieza a pasar. Y esas barreras que nos atan al pasado son justo nuestras barreras mentales, pero siempre tenemos opción de ir mejorando. Es una manera genial de verlo, Tai. Los problemas solo son problemas cuando los convertimos en problemas. Las víctimas se quejan diciendo, ¿por qué a mí? Pero los líderes gritan, depende de mí, comentó Tai con una sonrisa. Y entonces aprovechan unas oportunidades soberbias para dedicarse a obtener resultados excepcionales. Este tiempo, como todos los tiempos, es un buen momento si sabemos qué hacer con él, observó Ralph Waldo Emerson. Tai hizo una pausa y luego exclamó de pronto, casi se me olvida, tengo que enseñarte mis 5 reglas. Se tratan de 5 cosas que hacer, empezando desde ya, para practicar la lección. Las épocas turbulentas crean grandes líderes. Como ya sabes, Blake, este es el segundo de los 4 principios que conforman la filosofía del líder sin cargo.
Tengo un acrónimo para ti. ¿Cómo les gustan los acrónimos? Comenté con afecto. Antes de pasar a los acrónimos, hay una parte que quiero hacer énfasis, creo que ya lo había comentado, y que es bien importante. Usualmente cuando tenemos discrepancias, cuando estamos no contentos con una persona y nos empieza a reclamar, ¿a alguien le ha pasado, no? Eh, nos empiezan a decir muchas cosas, algunas hasta son personales, ¿cierto? Lo que yo hacía antes era me cerraba, me sentía ofendido, ya dejaba de escuchar todo lo que me estaba diciendo mi cliente, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrino, quien fuera, ¿ok? Pero una técnica que empecé a aplicar que va de la mano con esto es escuchar. En ese momento sí, no les digo, ay, me quedo genial y escucho todo lo que me dicen. No, sí me llego a cerrar, pero después hago como reflexión de lo que me dijeron y digo, ¿qué de todo esto es cierto y puedo mejorar? Y me quedo pensando, tienes razón, tengo que poner más atención en estos detalles. Tienes razón, tengo que hacer X, Y o Z. Tienes razón. ¿Por qué es esto? Yo digo que es como una mina. Te regalan una mina. El oro no está a la vista siempre. Tienes que escarbar y sacar el oro para poder trabajar con él. Si no lo sacas, el oro se va a quedar enterrado entre tanta piedra que había. A lo mejor de todas esas cosas que te reclamaron o te dijeron, vas a encontrar una pepita, pero esa pepita puede ser lo suficientemente grande para que cambie y mejores, que sin embargo cuando ya nos cerramos y no escuchamos, la pepita se fue. ¿Vale? Es un consejo que les recomiendo. Cuesta trabajo, sí, créanme, porque es recordar las cosas cuando te decían cosas no agradables y tú, ¡oh, esas duelen! Bueno, quita las que sean personales y ve cuáles sí te pueden ayudar. Sí, nos encantan, tío, pero es que hay una razón. Los acrónimos se te quedan en la cabeza como las canciones pegadizas. Los nuestros conseguían que las retenga, los nuestros conseguirán que retengan las 5 reglas prácticas que cada uno de nosotros te vamos a enseñar. Perfecto. ¿Y cuál es el tuyo, Tai? Spark, es decir, chispa. El líder sin cargo es una luz en un mundo oscuro y turbulento. Todo es muy negativo en estos tiempos de transición vertiginosa. Todo el mundo está muy preocupado. Todos andan aterrados sin saber lo que les disparará el futuro. Lo que el mundo empresarial necesita ahora mismo son más personas que sean auténticos focos de luz, que muestren a los demás un camino claro y esperanzado, que sean verdaderas chispas en lo que hacen. Me encanta tu acrónimo. Y a mí me encanta que te encante, colega. Vamos a ello. La S de Spark significa sinceridad. El líder sin cargo debe ser un comunicador claro y absolutamente sincero, que sepa inspirar a los demás. En estos tiempos tormentosos, tendemos a evitar la sinceridad, hablar con vagas generalidades que significan nada, pero que perseveran en el status quo, y sobre todo hablar con la intención de proteger el propio terreno. El problema es que esta clase de comunicación genera desconfianza. La gente que te rodea prefiere oír la verdad en vez de una chacha, cháchara vacua que evita enfrentarse a la realidad. Ponme ahí un 2 si es cierto eso, que tú prefieres la verdad a que te endulcen la píldora, decimos por acá, el oído, que te estén diciendo, ay, sí, fíjate que no sé qué, ¿no? Y luego hasta es peor, ¿no? Mejor que sí vengan y te digan una verdad. Gracias, Mar. Gracias, Ivy. Sí, a veces las verdades duelen y eso es otra cosa que podemos aprender. Si yo pido la verdad, tienes que ser sincero y honesto de poder escucharla. Entonces, te pongo un ejemplo. Vamos a pensar que me hubiera preguntado hace mucho tiempo, cuando iba en la prepa, mi mamá, ¿por qué llegaste tarde? Y puedo inventarle una historia de que le ayudé a alguien o qué hizo, bla, bla, bla. O decirle, me quedé jugando fútbol. Ay, ¿por qué hiciste eso? Como mamás, a veces, o como padres, a veces no apreciamos esa sinceridad, pero es mejor que digamos lo que estamos realmente, lo que estamos viviendo. Y si aprendemos
a escuchar, también vamos a poder aprender a comunicarnos mejor y eso ayuda mucho como líder y en cualquier momento que te encuentres. Voy a preguntarte una cosa, ¿cómo se pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen los grandes cambios sin hablar claramente de lo que ya no funciona, sin establecer hacia dónde hay que dirigirse como equipo, sin marcar la dirección en la que hay que moverse como empresa? No se puede, contesté. Exacto. Esa clase de comunicación no permite ningún liderazgo en absoluto. En los negocios, en este momento, la gente quiere rodearse de personas que digan las cosas como son, gente sincera, directa y absolutamente honesta. Decir la verdad y nada más que la verdad genera confianza y respeto. Tus clientes sabrán que no les mientes. Tus compañeros sabrán que no estás mareando la perdiz. Y tú sabrás que te estás comportando con integridad y coraje. Esa clase de comunicación valiente es muy poco común hoy en día, pero eh, pero en medio de tanta inseguridad, la gente quiere saber a qué atenerse y aprecia a quien tiene el valor necesario para decir la verdad, por difícil que sea. Un líder sin cargo es el que mediante las conversaciones difíciles que otras personas más débiles rehuyen, siempre se comunica de manera absolutamente directa y real. Es siempre el primero en decir la verdad, aun, aun cuando le tiemble la voz y le suden las manos. ¿Qué tal esa experiencia? Creo que está increíble, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en verdad todos los días nos empezáramos a dirigir con más verdad? Pero también, como les decía, les invito a que también podamos escucharla, porque a veces nos quedamos con querer decir la verdad. Ay, para eso a veces somos re buenos, ¿no? No, hombre, si yo te digo la verdad, me, me voy todo el día y aprender a escucharla, aprender a tragar amargo, diría yo. Ay, a veces no va a ser tan cómodo, ¿verdad? Pero yo creo que eso también nos enseña mucha humildad. Por ejemplo, acá que estamos en un grupo con David y compañía, con otras personas, y que me preguntara David, ¿por qué no te conectaste hoy? Y le dijera, me fui a cenar con unos amigos. Y que, y que con eso David me dijera, no, Carlos, ¿cómo te atreves? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que eso abre un canal de comunicación para que le volviera a decir, en este caso a David, que por cierto no me lo diría así, esa verdad? Lo cerraría, ¿cierto? ¿Qué le puedo decir después? Ah, pues me quedo sin pila. Ah. O a lo mejor se la repito y dejando que David trabaje lo que tiene que trabajar, ¿no? Poniendo el ejemplo de David. Pero es importante que también nosotros seamos claros, porque si no vamos a empezar a entrar a unos roles donde tampoco corresponden. Se inclina hacia las condiciones difíciles como el esquiador hacia la pendiente, dije utilizando la metáfora de Tai. Este chico me gusta, Tommy, dijo Tai. Y otra cosa, el hecho de que a la persona a la que tienes que hablar con claridad no le guste lo que está oyendo, o tal vez ni siquiera te entienda, no es excusa para no expresarte con sinceridad. Para ejercer liderazgo debes preferir la sinceridad a la aprobación de los demás. En el ejemplo que ponía entonces, me correspondería decirle a David, me quedé con mis amigos cada vez que me quedé con mis amigos, aunque a David no le guste. Tai me miró, Tai miró a Tommy. Estaba pálido de nuevo. Parecía que le costaba respirar y de pronto empezó a toser. Aquello me preocupó. Era la segunda vez en cuestión de horas que mi temor parecía indispuesto, que mi mentor parecía indispuesto. En nuestro primer encuentro en la librería, Tommy irradiaba vitalidad a pesar de su avanzada edad. En el cementerio muy temprano, esa misma mañana, estaba de un humor inmejorable y se le veía rebosante de salud. Pero en este momento, en la tienda de esquí de Tai Point, tenía un aspecto frágil y enfermo. ¿Estás bien, Tommy? Pregunté. La verdad es que no sé muy bien qué me pasa, Blake, admitió vacilante. Tai también parecía preocupado. Podemos dejarlo aquí si quieres, Tommy. No, muchas gracias, de verdad. Les agradezco que piensen en mí, pero estoy bien. Quiero que Blake aprenda todo lo que necesita aprender hoy. Estoy convencido de que hará cosas espectaculares con la filosofía del líder sin cargo y que dará a conocer nuestro método a todo el que tenga que oírlo, tanto en los negocios como en la sociedad. Me lo ha prometido. Así que es muy importante que sigamos.
Soy hombre de palabra, Tommy, afirmé. En el ejército aprendí la importancia del compromiso y haré honor a nuestro pacto. Yo lo sé, amigo. Por favor, asegúrate de que la filosofía del líder sin cargo llegue a tantas personas como sea posible. Así no solo despertarán su líder interno, sino que a su vez inspirarán a otros a hacer lo mismo. Sigamos, yo estoy bien. Taya sintió. De acuerdo. Una organización en la que todo el mundo tiene miedo a hablar con sinceridad es un lugar donde la gente vive en el engaño y la fantasía. Chan, chan, chan. ¿Les parece? Como te decía antes, ¿cómo se puede crear una empresa si nadie señala sinceramente lo que hay que mejorar? Sobre todo en tiempos difíciles es esencial no solo comunicar de manera impecable, sino hablar más de lo estrictamente necesario con los accionistas, los compañeros, los proveedores, los clientes, y escuchar con mucha atención cómo se sienten ellos. Así se evita desde el principio que se extiendan los rumores y las habladurías. De esta manera las relaciones no se adulteran, los problemas no se infectan, los malentendidos no crecen y la gente nota que de verdad te preocupas por ella y sus problemas. Por cierto, la importancia del cara a cara está muy relacionada con esto. ¿El cara a cara? Pregunté. Sí, si puedes hablar con alguien en persona, no le mandes un email. Sal de tu área de trabajo y habla con tus compañeros. Si tienes que discutir cualquier cosa o sencillamente conectar de nuevo, queda para comer o por lo menos para pasar un rato con tus clientes, siempre que puedas. No te escondas detrás de la tecnología cuando la situación requiere un toque personal. Y lo último que diré sobre la comunicación y la sinceridad es que si algo es importante para alguien, que te importa, ese algo debería ser importante también para ti. Y con esto nos vamos a quedar para mañana, ¿vale? Gracias a todos. Déjenme, gracias amigos de TikTok. Nos vemos mañana. Recuerden, es un club de lectura de 6:30 a 7. Te invito a que me sigas para que no te pierdas el capítulo de mañana. Ahí. Y amigos de Zoom, dejemos de grabar por un momento.